Me llamo Mariana, tengo 55 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. La sensación de despojo me atravesaba con cada palabra lanzada por Diego, quien, a pesar de ser mi sangre, se comportaba como un extraño. Estaba en la cocina, el aroma del café recién hecho flotaba en el aire, pero no había nada que pudiera calentar el hielo que se había formado entre nosotros. Me esforzaba en preparar un desayuno que solía ser un ritual sagrado, pero el desprecio de su mirada lo había transformado en un acto mecánico. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Diego, golpeando la mesa con sus manos como un niño que ha perdido su juguete favorito. Esa expresión de frustración era un golpe directo al corazón, y el eco de su voz reverberó en la habitación. «Carla dice que estás convirtiendo nuestra vida en un caos. No puedo más con tus llantos y quejas». Tus palabras caían como piedras, haciendo que el vacío en mi pecho se expandiera aún más. Carla, a su lado, brillaba con una risa cruel, una carcajada cubierta de azúcar y veneno. Siempre había sido así, la sonrisa que sonríe con los labios pero no con los ojos. «Es verdad, Mariana», dijo, su tono melodioso contrastando con la amargura de su mensaje. «No tienes derecho a quejarte. Este es nuestro hogar y tú eres solo una carga». Cada frase suya retumbaba en mis oídos como un boomerang de humillación. Sus ojos se paseaban por mí, seguros y arrogantes, como si analizaran un objeto desfasado, un estorbo en su nueva vida. En ese momento me sentí como un vestido viejo en una tienda de antigüedades, gastada y olvidada, expuesta a la crítica de todos. Recordé el sacrificio de mi juventud, los años que había dedicado a criar a Diego, renunciando a mis sueños y aspiraciones. Aquella decisión había sido un acto de amor, pero en ese instante parecía un grave error. Observé la superficie de la mesa, donde una mancha de café reflejaba la luz del sol. Era un pequeño desastre, un símbolo de lo que había sido mi vida. La risa de Carla, un sonido ensordecedor, se transformó en caos en mi mente. Me rehusaba a dejarme llevar por el dolor, y el nudo en mi garganta me indicaba que debía mantenerme firme. Creían que me habían dejado sin nada. Reflexioné en silencio, sintiendo cómo un fuego frío comenzó a encenderse en mi interior. Pero mi esposo me había dejado todo. Aunque mis palabras se habían amontonado en mis labios, opté por el silencio. Era un silencio cargado de dignidad, un silencio que representaba la fortaleza que siempre había llevado en mi corazón, pero que había sido ignorada por aquellos a quienes amaba. La humillación era abrumadora, pero también lo era la determinación que empezaba a formarse en mí. No permitiría que el desprecio de Diego y Carla borrara el amor y la dedicación que había sembrado durante todos esos años. Mientras el caos se desarrollaba en la cocina, no podía evitar recordar momentos de antes, cuando las risas llenaban la casa. ¿Cómo habíamos llegado aquí? Era como si un ciclo se estuviera cerrando y sobre los cimientos de ese dolor empezaba a florecer algo nuevo. Decidí que sería su matriarca subestimada, que haría de la traición un pasado sin poder. Mi corazón latía con fuerza, pero detrás de cada golpe había una promesa silenciosa. Encontraría un camino para acabar con la humillación, para que las verdades ocultas salieran a la luz, y lo haría a mi manera, con la dignidad que aún portaba en mi ser, transformando el desprecio en mi propia fuerza, el silencio en poder, porque sabía que la vida me había dejado una herencia, una que estaba lista para ser descubierta. Con esa resolución volví a ponerme de pie y me dirigí hacia la ventana, dejando atrás la escena que había presenciado. Las hojas de los árboles danzaban al viento, como recordatorios de que la vida tiene un ritmo, uno que estaba lista para reclamar. Mi camino apenas comenzaba, y aunque hoy la humillación había sido dolorosa, la esperanza de un nuevo amanecer comenzaba a brillar en el horizonte. Este es el bloco 1.
Déjame saber cuando estés listo para continuar con el bloco 2. El aire estaba cargado de nostalgia mientras miraba por la ventana, recordando tiempos más felices. Cada rayo de sol que iluminaba el jardín me traía a la mente momentos de risa y amor, y, a su vez, enfatizaba el contraste brutal con la fría realidad que vivía. ¿Qué había salido mal?, me preguntaba sin cesar. El eco de las risas infantiles se había desvanecido, reemplazado por la amargura del reproche y el desprecio. Los recuerdos de Diego correr por el jardín, su risa llena de vida, parecían pertenecer a otra era, a otra familia. Desde que tenía memoria, había sacrificado mis sueños por el bien de mi hogar. Era el corazón palpitante de la casa, la que se ocupaba en preparar cada detalle, desde las comidas hasta las celebraciones. Años atrás, había dejado de lado mi carrera para poder dedicarme por completo a mi familia, a criar a mi hijo con amor y dedicación. Pero ahora, el retorno de esos recuerdos era como un puñal. La decisión de ser madre y esposa había sido tomada con amor, y sin embargo, aquí estaba, convertida en un estorbo. Las tardes pasadas en la cocina eran un eco ahora. Diego, pequeño, ayudándome a mezclar la masa para las galletas, su risa iluminaba el ambiente mientras yo lo miraba con orgullo. Había impregnado cada rincón de la casa con cariño, y ahora ese cariño se sentía como un remordimiento. La sonrisa de mi esposo, que siempre se deleitaba al ver a su familia reunida, se había esfumado, dejándome en un desierto emocional. La pérdida de mi marido se había transformado en una herida profunda, cuya sal se añadía con la traición de los seres que más amaba. Recordaba cómo él siempre decía que las relaciones familiares eran lo más importante. ¿Cómo podía haberme dejado en medio de esta tormenta? La preocupación por el futuro había comenzado a agobiarme. A 10 años de su partida aún podía sentir su voz iluminando mis días, pero el silencio que dejó era abrumador. Mi vida había girado en torno a sus necesidades, sus deseos, aquellos momentos en los que solía encontrar alegría en ayudar a las personas que amaba se estaban desvaneciendo rápidamente. Al mirar el jardín, noté cómo las flores marchitas reflejaban mi estado interno. Todo lo que he hecho, todo el amor que he entregado, ¿no vale nada?, me cuestionaba mientras un nudo se formaba en mi pecho. La vida de mi familia era un recuerdo de lo que había sido antes de que la ambición de Carla opacara todo. Era un exilio en mi propio hogar. Diego, quien alguna vez había sido mi sol, se había convertido en una sombra oscura. Su cercanía estaba llena de distancias, y la risa de su esposa, una melodía que antes me era dulce, se volvió un canto de sirena. Ella, como un ladrón, había colocado dudas en su mente. Recordaba su mirada despectiva, cómo se reía de mis intentos por conectarme con su vida. Cada burla era un golpe a mi corazón. En esos momentos, esa frialdad se convertía en mi refugio. A medida que Carla se adueñaba de mi hogar, yo relegaba mis emociones a un rincón oculto, temiendo que el aire que respiraba me fuera arrebatado. Sin embargo, incluso mientras navegaba en este estado de desolación, me aferraba a la idea de esperanza. Los recuerdos eran mis aliados, me recordaban que había un camino hacia la reconstrucción. Recorría el pasillo de la casa, observando las fotografías que adornaban las paredes. La imagen de una familia unida me hizo sonreír entre lágrimas. Allí estábamos todos, juntos, Diego, pequeño, riendo al lado de su padre, un recuerdo que me llenaba de amor y dolor a partes iguales. El tiempo avanzaba, y con él, mis reflexiones se volvían más profundas. Recordaba cómo, en aquellos días, la cocina era el centro de la creatividad y el amor. Me perdía en la preparación de platos especiales, buscando darles a mi familia no solo comida, sino momentos de unión. Hoy,
Esos platos se habían convertido en meros rituales mecánicos, sin sabor ni amor detrás. La tristeza de mi realidad comenzaba a convertirse en una motivación silenciosa. Empiezo a tomar el control, a entender que el lugar que había perdido podría ser recuperado. Me di cuenta de que, dentro de mí, había una versión de mí misma que aún luchaba por salir. Esa madre abnegada que pasaba desapercibida, en quien todos veían solo un objeto útil, comenzaba a transformarse en una figura de vigilante. Empecé a adaptar mis días a este nuevo estado de alerta. En la cocina, mientras preparaba la cena, escuchaba las conversaciones entre Diego y Carla. Cualquier susurro era un posible indicador de sus manejos ocultos. La vida se tornó en un juego de ajedrez, y yo era la reina que movía sus piezas con sutileza, planeando cada jugada. A veces, el silencio de mi hogar se volvía ensordecedor, y en esos momentos se hacía más palpable el deseo de recuperar mi voz. Me sentaba en la vieja mecedora del porche, un lugar que solía ser testigo de muchas charlas. El crujir de la madera me reconfortaba, trayendo de vuelta la imagen de un hogar cálido. Aquí, en esta tranquila soledad, soñaba con un renacer. Imaginaba cómo sería el regreso de mis días de antaño, recuperando la cercanía con mi hijo, ese niño que aún residía en su corazón. Con cada pequeño detalle que recogía, ya sea una palabra despectiva de Carla o una mirada vacía de Diego, mi determinación aumentaba. Comencé a pensar en las maneras de reforzar mi posición en la casa, la búsqueda de una verdad más profunda. Fue entonces cuando decidí que el pasado no quedaría oculto, que las sombras que me envolvían serían mi guía hacia la luz. Mis recuerdos y observaciones se convirtieron en un mapa que me llevaría a descubrir un nuevo camino. Una noche, mientras revisaba las viejas cartas que había guardado, encontré una de mi esposo, escrita justo antes de su muerte. Su letra fluía como una caricia, llenándome de amor aún en el dolor de su ausencia. Mariana, siempre estarás protegida por todo lo que hemos construido juntos, leía, con cada palabra pronunciándose en mi mente. Esa carta contenía más que solo palabras. Era un recordatorio del legado de amor que habíamos forjado. Al final de esas noches largas y silenciosas, la determinación creció en mí como una flor tenaz que lucha por salir a la superficie. Nadie puede quitarme lo que es mío, murmuré al mirar al espejo. Ahí estaba yo, con un fuego aún encendido en mi pecho, dispuesta a reclamar mi lugar. Diego y Carla creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Sabía que cada paso hacia la victoria comenzaba con la verdad. Con la determinación aumentada, me dirigí al oscuro rincón del garaje donde guardaba las cosas viejas. Ahí, entre cajas y recuerdos polvorientos, encontré el montón de papeles que alguna vez había sido importante. Era el testamento de mi esposo y, con la certeza de que ese era el principio de mi transformación, decidí que estaba lista para tomar el control de mi destino. El crecimiento que había experimentado en mi interior sería el fuego que consumiera la deslealtad que me rodeaba. Este es el bloque 2 de la historia, expandido para ajustarse mejor a los requerimientos de caracteres. Si estás listo, puedo continuar con el bloque 3. La mañana siguiente fue distinta. El aire fresco se coló por la ventana de la cocina mientras el sol brillaba intensamente, como si el universo estuviera celebrando mi nuevo descubrimiento. Con el testamento de mi esposo en mis manos, sentía que había recuperado una parte de mi vida que había estado perdida en el tiempo. Me senté en la mesa del comedor, lo abrí con un temblor en las manos y, mientras le daba vida a las palabras escritas en aquel documento, una mezcla de miedo y determinación se apoderó de mí. Todo lo que hemos acumulado en nuestra vida compartida pertenece a Mariana, leía, y mi corazón latía desbocado. Era más que un simple escrito.
Era la validación de mis años de sacrificio, un reconocimiento a la madre y esposa que fui. Las líneas se convirtieron en mi escudo, un mapa que marcaba el camino de vuelta a la dignidad. Mientras continuaba leyendo, cada párrafo parecía resonar poderosamente en mi interior. La mención de la propiedad en el campo, un terreno dejado por su abuelo, erigía un nuevo horizonte que estaba listo para ser explorado. Recordé a su abuelo, un hombre sabio que siempre planteaba preguntas pertinentes. ¿Por qué no te llevas a los niños a ese lugar? Es perfecto para desconectarse del mundo y reconectar con ellos mismos, me había dicho en una conversación que aún resonaba en mi mente. Ahora, esa propiedad que había permanecido como un eco en el pasado surgía en mi memoria como un refugio. Ese lugar podría ser la clave para volver a unir a nuestra familia, pensé, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a florecer en mi corazón herido. Sin embargo, la claridad de mis descubrimientos fue reemplazada rápidamente por un torrente de dudas. ¿Cómo podría acceder a esa propiedad? Y, aún más importante, ¿cómo demostraría que era realmente mía? La inseguridad de no conocer la situación legal de ese terreno pesaba como una losa sobre mis hombros, pero no permitiría que ese pensamiento me desbordara. Sentí que debía actuar. Con la firmeza de alguien que ha estado a la espera de este momento, decidí que era tiempo de investigar. Pasé el resto del día calmadamente, como si todo estuviera en su lugar mientras mi mente daba vueltas a todas las acciones que debía tomar. Mantuve una sonrisa en mi rostro, pero internamente me quemaba la idea de buscar esa propiedad. La vida que había llevado hasta ese momento ya no podía continuar. Mientras preparaba la cena, me dejé envolver por el aroma de los guisos y la textura de los ingredientes. Cada paso se convirtió en un ritual de transformación, donde la esperanza encontraba su lugar. En ese momento de calma, sentí una conexión profunda con el legado de mi esposo, y eso me dio más fuerzas. Las risas y las charlas familiares que habíamos disfrutado anteriormente comenzaron a renacer en mis pensamientos. Era un recordatorio poderoso de lo que había y de lo que tendría que luchar por recuperar. Con esa inspiradora visión en mente, una idea floreció. Contactaría a un abogado para explorar mis derechos. Los días pasaron y finalmente tomé la decisión de buscar ayuda. Encontré un abogado llamado Joaquín a través de un amigo en común. Al llegar a su oficina, su mirada comprensiva me hizo sentir segura. Le conté mi historia, cada detalle doloroso y la carga de injusticia que llevaba. Mientras le mostraba el testamento, vi cómo sus ojos se iluminaban. Esta propiedad es tu derecho, Mariana. Debemos actuar con rapidez si deseas asegurártela, me dijo con seriedad. Las palabras resonaron en mí como una melodía esperanzadora. Comenzamos a recopilar información sobre la propiedad en el campo. Era un proceso que requería estar atenta y precautoria, ya que Diego y Carla aún podrían interferir. A medida que Joaquín me guiaba, un nuevo sentido de empoderamiento floreció en mí. Sabía que la verdad estaba de mi lado y cada paso que tomaba estaba construyendo un camino hacia la justicia. A partir de ese momento mi vida se convirtió en una estrategia. Empecé a investigar, a reunir pruebas y a aprender sobre las propiedades y sus trámites legales. Cada descubrimiento me acercaba más a recuperar no solo un lugar, sino también mi dignidad y mi lugar en la familia. Me sentía más fuerte a medida que comprendía que tenía el poder de cambiar mi destino. Sin embargo, la dinámica en casa no se tornó más sencilla. Cada vez que me sentaba a la mesa podía sentir la tensión en el aire. Las conversaciones entre Diego y Carla se volvían cada vez más frías. Sentía que me observaban con desconfianza. ¿Qué trama ahora, mamá?, supusieron, al ver que a medida que pasaban los días, la atmósfera cambiaba a mi alrededor, pero yo decidí no ceder ante su desprecio.
En cambio, me resguardaba en la sabiduría que había acumulado a lo largo de los años, esperando el momento adecuado para actuar. Una tarde, mientras cenábamos, Carla deslizó venenosamente: «Sabes, Mariana, a veces hay que dar el siguiente paso y ser un poco más realistas. La vida avanza y aferrarse al pasado no siempre es lo mejor». En lugar de ceder, respondí con tranquilidad: «A veces hay que mirar al pasado para encontrar el camino hacia adelante, Carla. La familia tiene un valor que no puede medirse en dinero». Esa respuesta, aunque firme, no estaba exenta de cierta fragilidad. Esa fragilidad era el hilo con el que conectaba a mi pasado y a la fortaleza que había comenzado a construir. Los días se convirtieron en semanas y mi investigación avanzaba paso a paso. Finalmente, logré obtener una copia del acta de la propiedad. Al leerla, me sumergí en los detalles. El terreno no solo era un refugio, era en el fondo un símbolo de nuestra historia, nuestra familia, nuestros sueños. Ante esa revelación, comprendí que este terreno no estaría solo reclamando un lugar físico, sino también un encuentro emocional que había perdido en el camino. Con cada visita al abogado, cada gesto de apoyo, me sentía más revitalizada. Por vez primera en años, la sombra que había sido mi vida comenzó a disiparse. La propiedad se convertía en el hilo conductor que uniría mi pasado y mi futuro. Con cada reunión, Joaquín me brindaba consejos y acompañamiento legal, mientras yo sumía en un mar de emociones. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre continuaba acechando. A medida que me acercaba al objetivo, resistía la idea de la confrontación. Sabía que debía prepararme, pero esa idea me generaba un conflicto interno. Lo que había sido un refugio seguro ahora se convertiría en el escenario de un enfrentamiento, uno que sabía que pondría a prueba no solo mi fortaleza, sino también mi resolución. Ellos creían que me habían dejado sin nada, pero en esencia yo me encontraba en una búsqueda personal, un descubrimiento propio que me llevaría un paso más cerca de recuperar lo que me había sido arrebatado. Este es el bloque 3 de la historia, expandido para ajustarse mejor a los requerimientos de caracteres. Si estás listo, puedo continuar con el bloque 4. La mañana amaneció cacofónica en mi hogar, con el sonido del café goteando y la luz del sol colándose por la ventana de la cocina. En ese instante de tranquilidad, supe que había llegado el momento de poner en práctica todo lo que había investigado. Con el acta de propiedad en mi bolso, sentía una mezcla de ansiedad y emoción, como si estuviera al borde de un precipicio, lista para lanzarme hacia lo desconocido. Mis pasos resonaban en el pasillo mientras me dirigía hacia la sala donde Diego y Carla estaban sentados, charlando como si todo estuviera bien. La risa de Carla me sonaba como un eco distante, como si perteneciera a otra vida. Armada con la determinación de una mujer que ha recuperado parte de su identidad, tomé una decisión. Dejaría que mis acciones hablasen más fuerte que cualquier palabra que pudiera intercambiar con ellos. No quería darles la satisfacción de verme caer o titubear. Mi mente estaba enfocada en el objetivo. Con una sonrisa en el rostro, decidí involucrar a Diego poco a poco. ¿Te acuerdas del terreno en el campo? Creo que deberíamos ir a visitarlo antes de que se acabe el verano, le sugerí, tratando de mantener un tono casual. Su mirada se oscureció levemente, como si la idea le causara incomodidad. «Mamá, ya sabes que eso es solo un lugar viejo. No hay nada que valga la pena», contestó. Pero yo sabía que había una chispa de interés en su interior. «Tal vez haya más de lo que piensas», respondí, dejando caer la frase como un anzuelo. Su curiosidad se encendería, y eso era precisamente lo que necesitaba. A través de los días siguientes, simulé continuidad en mi vida cotidiana. Cuidaba el jardín con esmero, preparando el terreno para cualquier cambio inminente.
El olor de las flores recién regadas se mezclaba con las fragancias de la comida que preparaba, creando un ambiente que evocaba calidez y amor, aunque la verdad de mi situación se secretaba bajo la superficie. Era un juego de estrategia, un movimiento en el tablero donde cada día contaba y cada gesto se convirtió en parte de un grandioso plan. Mientras cuidaba el jardín, solicitaba a Joaquín que me ayudara con la información necesaria para presentar mis reclamos. En uno de esos encuentros, le conté sobre mis interacciones con Diego y Carla. Ellos no están acostumbrados a que luches. Esta propiedad significa mucho para ti, pero también representará un desafío para ellos, me advirtió. Sus palabras resonaban con un eco de advertencia. Tienes que estar lista para enfrentar la resistencia que vendrá, y la mejor defensa es la planificación. Comencé a hacer una lista de los documentos que necesitaría para respaldar mi reclamo. Con cada hoja que arrancaba del papel, mi determinación crecía. Empezaba a entender el laberinto legal que se acercaba, pero también sabía que la verdad siempre encontraría su camino. Esa creencia se convirtió en la llama que ardía en mi interior, impulsándome a seguir adelante. Sin embargo, en cada instante de claridad también me invadía el miedo. ¿Y si Diego y Carla decidían luchar? ¿Y si todo esto terminaba en una pelea dolorosa que no podría evitar? La culpa por desear mi independencia rozaba mi conciencia. Había momentos en que me cuestionaba si el amor de madre y esposa podría soportar el peso de mis decisiones, pero mi amor por mí misma y por el legado que había construido superaba cualquier pensamiento de desconfianza. Con el tiempo, algo cambió en el ambiente familiar. El silencio se volvió tenso y las sonrisas se convirtieron en miradas sospechosas. Comencé a captar la inquietud de Carla, sus ojos afilados fijos en mí, como si cada gesto que hacía fuera registrado y analizado. Mariana, siempre has sido buena en mantener esa fachada de madre abnegada, pero hay que ser realistas, me dijo un día, provocando una chispa de rencor en mí. Sin embargo, decidí usar sus comentarios como combustible. La realidad puede ser transformada, pensé, y eso se convertiría en mi mantra. Conforme pasaban los días, me dedicaba a documentar cada pequeño detalle que pudiera ser útil más adelante. Las llamadas que hacía a la oficina de registro para verificar detalles sobre la propiedad, los correos electrónicos que enviaba a Joaquín con preguntas específicas. Quería estar lista para cualquier eventualidad. Tenía que demostrarles que había dejado de ser la madre del sacrificio y estaba emergiendo como la matriarca que merecía ser reconocida. Cada pequeño éxito alimentaba mi confianza. A través de conversaciones sutiles, logré que Diego mostrara un interés creciente en la propiedad. He estado pensando que podríamos ir a pasar un fin de semana allí, sugerí, intercambiando miradas momentáneamente esperanzadas. Tal vez valga la pena, después de todo. El plan comenzaba a tomar forma, pero lo más crucial era que debía mantener el control de mi mente y acciones. La clave del juego era no dejarme llevar por mis emociones, sino ser racional y estratégica. Cada risa, cada broma con ellos, ahora se sentía como parte de un guión que estaba elaborando cuidadosamente. Las pequeñas charlas transformaron las tensiones simplemente en la danza que precede a la revelación. Una tarde, mientras revisaba los documentos en la antigua mesa de la sala, una inquietante voz me interrumpió. Era Diego. «Mamá, he notado que has estado más interesada en ese terreno», dijo cautelosamente. Mi corazón se aceleró, pero el semblante no lo traicioné. «Solo creo que es importante recordar de dónde venimos», respondí, manteniendo una calma que apenas sentía. A veces los lugares tienen historias que contar. La intriga en su voz me hizo sentir que mi estrategia estaba funcionando.
Él estaba comenzando a cuestionar sus propios pensamientos, lo que era una victoria en sí misma. Continué susurrando verdades y estrategias que volvían su mente hacia la idea de la propiedad como un punto de unión familiar. Días después, mientras la tensión entre nosotros se intensificaba, decidí que era hora de abordar el tema de manera más abierta. En una conversación que parecía ordinaria, mencioné la idea de una visita al campo como si fuera una simple excursión familiar. Pero cada palabra que decía pesaba en la atmósfera, y Diego empezaba a regresar a un lugar donde la familia era una unidad en lugar de un campo de batalla. Mientras la oportunidad se acercaba, sentía la adrenalina corriendo por mis venas. Si mis planes tenían que ayudarme a obtener lo que era justo para mí, debía asegurarme de que mi estrategia estuviera lista. La lucha por el territorio había comenzado ya sin que lo supieran, y el futuro que había comenzado a esbozar frente a mí se iluminaba cada vez más. El momento de la verdad se acercaba, y sabía que cada paso estratégico era crucial para asegurar mi victoria. La paciencia, esa virtud que había cultivado, estaba a punto de florecer. Pronto daría el siguiente paso en mi camino hacia la recuperación de mi dignidad y mis derechos. Este es el bloque 4 de la historia. Estoy aquí para continuar con el bloque 5 cuando estés listo. Una mañana de verano, cuando el aire aún conservaba el frescor de la noche, decidí que había llegado el momento de actuar. La imagen del terreno en el campo, que durante semanas había estado dibujando en mi mente, se volvió cada vez más vibrante. Supe que era la oportunidad perfecta para llevar a cabo mi plan, un plan que no solo significaba recuperar mi dignidad, sino también reafirmar mi lugar en esta familia que había sido desapoderada cruelmente. Comencé la mañana de forma metódica. Preparé un desayuno especial para Diego y su esposa, con la esperanza de que un ambiente confortable suavizara abismos tensos. Mientras los huevos chisporroteaban en la sartén y el aroma del pan tostado llenaba la cocina, mi mente revisaba incansablemente los puntos que había marcado: crear un ambiente familiar, abordar el tema con amor y abrir la puerta a la conversación sobre el terreno. Al servir la comida en la mesa, el silencio se hizo palpable. Diego miraba su plato como si estuviera evaluando el menú de un restaurante gourmet. Carla, por su parte, lanzaba miradas rápidas hacia mí, una mezcla de curiosidad y desconfianza en sus ojos. Más que nunca, sentía que debía ser cautelosa, que cada palabra que lanzara sería un tiro a la diana que debía atinar. Este desayuno está delicioso, mamá», comentó Diego, haciendo una pausa antes de mirar hacia Carla, quien asintió con la cabeza, aunque sus labios permanecían sellados como un secreto enterrado. Era evidente que había un aire de tensión entre ellos. Cada uno sabía que las dinámicas familiares estaban a punto de cambiar, aunque ninguno supiera hacia dónde los llevaría. «Hoy pensé que podríamos visitar el campo», mencioné casualmente, observando cómo Diego alzaba la vista. Carla frunció el ceño, y el miedo que había estado evitando durante semanas comenzó a surgir en mi pecho. La fuerte convicción de que esto era lo correcto me obligó a continuar. «Es una buena oportunidad para recordar momentos felices y la historia que compartimos como familia». «¿Realmente crees que hay algo allí que merezca la pena ver?», soltó Carla, su tono íntimamente desafiante, y aunque su palabra despectiva intentaba desconectarme de mi visión, me mantuve firme. «A veces, lo que perdimos se convierte en lo más valioso», respondí, con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Su mirada se tornó aún más dura, pero la miré sin titubear. Sabía que no podía permitirme flaquear. Tras un silencio que se sintió como una eternidad, Diego finalmente respondió: «Está bien, un viaje al campo no suena mal».
La respuesta fue más tranquila de lo que había esperado. El primer paso de mi plan estaba dando sus frutos, aunque la batalla estaba lejos de ser ganada. La aceptación era solo una parte del proceso. Avanzar requeriría más estrategia. Las horas siguientes estuvieron llenas de preparativos. Mientras llenaba la cesta de picnic con sándwiches y frutas frescas, sentía que el peso del plan caía sobre mis hombros, como si estuviera cultivando la guía de mi propia justicia. Era vital que cada detalle fuera perfecto. Todo debía estar en su lugar para cuando llegáramos al campo. La tensión sería inevitable, pero el tiempo y el lugar eran mis aliados. Finalmente, después de algunas horas en el coche, llegamos al terreno. Al salir del vehículo, el aire fresco y el sonido de las hojas danzando en el viento parecían darme la bienvenida. Caminamos hacia el antiguo camino que conducía a la cabaña, con Diego delante y Carla detrás, aparentemente desinteresada. Mientras avanzaba, mi corazón palpitaba al ritmo de mis esperanzas. El terreno estaba cubierto de flores silvestres que parecían danzar en la brisa, y el sol se filtraba a través de las ramas de los árboles, creando un espectáculo de luces en el suelo. Era un lugar mágico, cargado de recuerdos, y me sentí en casa por fin. Mis recuerdos se agolpaban en mi mente, los días de infancia de mis hijos, las risas compartidas, la voz de mi esposo relatando historias bajo el cielo estrellado. Esa reflexión me impulsó con más fuerza. Sentí que estaba haciendo bien en regresar. Diego comenzó a explorar el lugar, mientras que Carla, claramente menos interesada, se quedó un poco rezagada. ¿Cuándo fue la última vez que vinimos aquí, mamá?, preguntó Diego, sin apartar los ojos de los alrededores. Su tono evocaba la curiosidad que había perdido, y eso me dio la energía que necesitaba. Fue hace años, Diego. Este lugar siempre ha sido especial para nuestra familia, respondí, manteniendo esa conexión emocional viva. Mientras recorríamos el terreno, aproveché cada momento para hablar del pasado, para sumergir a Diego en historias que casi había olvidado. Le conté sobre nuestras travesuras, las barbacoas, las tardes de juegos, las charlas profundas con su padre. Cada palabra que pronunciaba era como una ancla que lo mantenía un poco más cerca de lo que una vez fuimos. Finalmente, llegamos a la vieja cabaña. Al abrir la puerta, el olor a madera y tierra me envolvió en una suave brisa de nostalgia. Con cada paso que daba dentro, sentía que el peso de la historia recaía sobre mis hombros y mi propósito empezaba a cobrar vida. Mientras Diego examinaba las viejas fotografías colgadas en las paredes, un silencio sepulcral se instaló en el lugar, uno que invitaba a la reflexión. Aprovechando el silencio, me volví hacia ellos. Este lugar no solo es donde construimos recuerdos, sino también un legado. Desde el momento en que su padre y yo compramos esto, hemos querido que se convierta en un refugio para todos ustedes. Comencé, mi voz temblando ligeramente. El terreno, las historias, cada rincón de este espacio nos pertenecen. Diego me miró por un instante, como si estuviera procesando mis palabras. Carla, por su parte, comenzó a perder la paz que había mantenido, frunciendo el ceño mientras intercambiaba miradas con su esposo. Pero ya no era el momento de dudar. Este terreno es mío y quiero que lo reconozcan como un legado individual. Es parte de lo que me dejaste y no estoy dispuesta a cederlo. El aire se llenó de tensión. La bomba finalmente había estallado. Diego y Carla improvisadamente se miraron. Sus expresiones variaban entre incredulidad y enfado, pero el camino hacia mi justicia ya estaba trazado y, para mi sorpresa, no retrocedí. Este era mi momento de reclamar no solo una propiedad, sino el respeto que me había sido arrebatado por tanto tiempo. La puerta hacia la confrontación se había abierto, y sabía que este viaje al campo
sería el desencadenante de lo que debía convertirse en mi reivindicación. Estaba lista para enfrentar cualquier tormenta que se avecinara, y mientras se desataba la tensión en el aire, sentí que cada segundo era una victoria. Era el momento de la verdad, y la batalla por mi legado apenas comenzaba. Este es el bloco 5 de la historia. Estoy aquí para continuar con el bloco 6 cuando estés listo. El aire se volvió denso en la cabaña, la tensión palpable como un hilo tenso que podría romperse en cualquier momento. Diego miró a Carla, quien cruzó los brazos con desdén. En ese instante, entendí que no me estaban contemplando como una madre ni como la esposa de su padre. Me veían como un obstáculo. Eso encendió la llama de mi determinación. No podía retroceder. Había pasado demasiado tiempo agachando la cabeza, asumiendo el rol secundario en la historia de mi propia vida. «Mamá, no puedes simplemente afirmar que este lugar es solo tuyo», exclamó Diego, su voz temblando, pero en sus ojos había una chispa de inseguridad. Mi padre siempre dijo que esto debía compartirse en familia. Y lo ha sido, Diego. Pero es hora de que reconozcan que lo que tu padre dejó también es parte de mi legado. El testamento no miente, y tienes que aceptarlo, le respondí con firmeza, sintiendo que mi voz resonaba en las paredes de la cabaña, llenando cada rincón oscuro con la luz de la verdad. Él me eligió a mí como heredera de esto, y no lo haré a un lado ni permitiré que esto se convierta en un campo de batalla entre nosotros. Carla intervino. Esto es ridículo, Mariana. Solo estás aferrándote a un lugar vacío. ¿No te das cuenta de que es mejor seguir adelante? Su tono era cortante, pero lo percibí como un intento de manipulación, un intento de hacerme vacilar en mis convicciones. No se trata de aferrarme a nada, argumenté. Se trata de honrar lo que construimos juntos. Se trata de entender lo que representa esta propiedad para nuestra familia. Este lugar tiene memoria, ha sido testigo de nuestros sueños. No voy a renunciar a ello, y ustedes no pueden quitarme mi derecho. Diego lanzó una mirada de fastidio a su esposa que parecía beligerante. Tú sabes cómo es esto, mamá. Carla tiene razón. Este lugar no puede pertenecer solo a una persona, y no hay razón para que todos no estemos involucrados. La incredulidad en su mirada era abrumadora, y ese instante se sintió como una espada afilada que cortaba los lazos emocionales que aún creía que teníamos. En mi interior, una tormenta rugía. El miedo y la inseguridad intentaban desestabilizarme, pero sabía que este era un momento clave en la pelea por mi dignidad. Están confundidos, respondí, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. No se trata solo de la propiedad, sino de la historia que llevamos en nuestras espaldas y de lo que representamos. No podemos caer en el error de despojarnos unos a otros de lo que nos pertenece por derecho. Carla sacudió la cabeza con desdén, como si se burlara de mi emotiva declaración. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Y si decidimos quedarnos aquí y hacer uso de esta cabaña como un lugar familiar? ¿Te vas a quedar ahí llorando por lo que un papel dice? La dureza de su comentario me atravesó como un puñal. Sentí que el mundo giraba rápidamente alrededor mío. Esta no era una discusión sobre un terreno, era una guerra de voluntades, una lucha entre el amor y la traición. Esto no es solo un papel, Carla, es un legado, insistí, tratando de mantener la calma. Es la historia de nuestra familia y el amor que hubo. Nunca me levantaría contra ustedes si no hubiera llegado a este punto. Me han obligado a tomar esta decisión. El silencio que siguió fue pesado, como un telón que caía tras una obra en el escenario. Diego se volvió hacia su esposa y en su mirada vi la burla que pronto derribaría el castillo que habían construido sobre la traición. Era su oportunidad de decidir de qué lado se encontraba. Podía claro que mi hijo
oscilaría entre el amor de una madre y la presión de su esposa. Cuando finalmente Diego habló, su voz temblaba. «Mamá, no quiero que esto termine en un estruendo entre nosotros, pero a veces lo mejor que podemos hacer es dejar ir». Las palabras quedaban flotando en el aire y al mismo tiempo abrían una herida en mi pecho. Dejar ir significa renunciar a la historia, significa aceptar que no valgo ni un centavo. No soy solo un recuerdo en la mente de ustedes, respondí más fuerte de lo que esperaba. ¿Y qué vas a hacer con todo eso, Mariana? ¿Hacia dónde nos llevará este enfrentamiento?, preguntó Carla, ahora con una voz más suave, cargada de desafío disimulado. Me llevará a ser quien debería haber sido desde el principio. No permitiré que me subestimen más, contesté, sintiendo que, al fin, la verdad se alzaba en mí, como un fuego que iluminaba los rincones oscuros de mis interrogantes. La justicia no solo buscaba su forma física, reclamaba mi lugar, mi dignidad. El aire tibio de la cabaña ahora estaba lleno de un tipo de tensión que se sentía casi eléctrica. «Está bien», dijo Diego al fin, en un tono casi resignado. «Si esto es tan importante para ti, entonces comenzaremos a discutirlo juntos. No tengo idea de cómo lo haremos, pero es posible que podamos encontrar una solución». El eco de sus palabras se sentía como un hilo de esperanza. Mi corazón, aunque herido, comenzó a sanar. Aceptaré hablar, pero no voy a dejar de pelear por lo que es mío. Este lugar es solo el inicio. Hay mucho más en juego aquí, Diego, aseguré. Y con eso comenzó nuestra puerta de diálogo. Aunque heridos, estábamos dispuestos a abrir el camino hacia el entendimiento. El conflicto, aunque inevitable, también se convirtió en el proceso de reconciliación que podría eventualmente unirnos. Ahora no sería la lucha entre lo viejo y lo nuevo, sino la búsqueda de un camino hacia un futuro donde ninguno se sintiera excluido. Mientras los rayos del sol brillaban a través de las ventanas de la cabaña, sentí que, tras la tempestad, quizás había una luz al final del túnel. La batalla por mi legado apenas comenzaba, pero, por primera vez, estaba acompañada de la posibilidad de un nuevo comienzo. Este es el bloco 6 de la historia. Estoy aquí para continuar con el bloco 7 cuando estés listo. Los días que siguieron a la confrontación en la cabaña fueron diferentes. La atmósfera familiar, que antes había estado cargada de resentimiento y decepción, empezaba a suavizarse. La promesa de Diego, aunque frágil, se convirtió en un hilo conductor hacia la reconciliación. Comenzamos a reunirnos más a menudo, no solo para discutir el terreno, sino también para recordar quiénes éramos y qué habíamos sido juntos como familia. Poco a poco, también aprendí a dejar caer algunas de las muletas emocionales que había estado arrastrando. La fuerza que había encontrado durante la confrontación me permitió soltar la pesada carga del rencor y la tristeza. A veces, mientras preparaba el café en la mañana, me sorprendía pensando en las risas de mis hijos, en las serenas noches de verano compartidas bajo las estrellas, en lugar del dolor que había sentido. Comenzaba a comprender que, a pesar de las heridas, siempre tendría la opción de elegir el amor sobre el resentimiento. Diego, por su parte, se volvió más abierto y dispuesto a escuchar. Un día, mientras mirábamos álbumes de fotos antiguos que había sacado del desván, me preguntó sobre ciertos momentos de su infancia que apenas recordaba. Las risas llenaron la sala mientras le contaba anécdotas, recordando momentos que creía olvidados. Su curiosidad significaba que estaba listo para aceptar que el legado familiar era un tejido entrelazado de amor, anhelos, alegrías y sí, también de pérdidas. Las tensiones entre Carla y yo, aunque aún existían, empezaron a cambiar de naturaleza. En lugar de ser escaramuzas abiertas, parecían convertirse en diálogos silenciosos donde ajustábamos nuestras posiciones
reconociendo que ambas estábamos luchando por lo que creíamos correcto. Durante una de nuestras conversaciones, le mencioné lo importante que era para mí que pudiera ver el terreno no solo como una propiedad física, sino como un espacio de recuerdos y unión. Sorprendentemente, ella mostró interés genuino y, por primera vez, hablamos sobre lo que cada una de nosotras podía aportar a la familia. A medida que pasaba el tiempo, con cada visita al campo, comenzamos a proyectar una visión más amplia. En lugar de mirar este legado como un simple terreno, decidimos transformarlo en un lugar de encuentro familiar, donde todos pudiéramos crear nuevos recuerdos, conversaciones sobre un jardín comunitario, picnics y reuniones familiares comenzaron a brotar. Era como si hubiéramos encontrado una nueva perspectiva, una forma de moldear el legado de mi esposo, integrando lo antiguo con lo nuevo. Un día, mientras estábamos en el campo, recordando y planificando, sentí que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Era como si la atmósfera del lugar se estuviera llenando de una energía diferente, una luz que reflejaba una nueva esencia. No era solo un terreno, era un hogar que estaba tomando vida nuevamente. La herencia que alguna vez había tenido la carga de la traición y el desencanto, ahora se estaba transformando en una oportunidad de renacer para mí y para los que amaba. La justicia no solo se trataba de lo que tenía en términos de propiedad, sino de lo que había recuperado en amor y dignidad. La conexión familiar que había sido relegada a un segundo plano comenzaba a florecer nuevamente, y la dignidad que había reclamado se sentía más fortalecida que nunca. Firmé un acuerdo con Diego y Carla donde todos se comprometían a contribuir al mantenimiento del terreno, asegurando que se mantuviera como un espacio para todos. Lo que había comenzado como una lucha por la propiedad terminó convirtiéndose en un acuerdo que rejuvenecía la esencia de la familia. Mientras el sol brillaba sobre el campo, me sentí libre por primera vez en años. Había esperado tanto tiempo por esta claridad, una conexión renovada. La vida se había transformado. El campo, que era solo un símbolo de lo que había perdido, se había convertido ahora en el corazón palpitante de nuestra familia, un lugar donde los recuerdos podían vivir y crecer. Una vez más, los ecos de risas llenaban el aire, pero esta vez no había dudas en mi corazón. Era un nuevo comienzo para todos nosotros. Como una matriarca redescubierta, sabía que había encontrado mi lugar sin tener que subyugarme a las expectativas ajenas. Este cambio no solo era evidente en mí, sino también en Diego y Carla, quienes comenzaron a ver en mí no a la madre sumisa que habían conocido, sino a la mujer fuerte y decidida que siempre había habitado en mí, lista para hacer justicia, pero también para compartir amor. Asumí plenamente mi nuevo rol, no solo como madre y viuda, sino como el hilo que unía a nuestra familia. La vida continuaba en este nuevo escenario y estaba decidida a cuidarla, a vivirla y a hacerla florecer. Este es el bloque 7 de la historia. Con esto se concluye el arco narrativo presente. Estoy aquí para cualquier necesidad adicional o ajustes que desees realizar.